¿Qué tal? Buenas noches, gente de San Luis Ajajalpan. Los saludo hoy, en este día, 15 de septiembre 2020, y para compartirles el tema que estamos nosotros buscando como Ayuntamiento Auxiliar 2019-2022. Compartirles un poquito la historia de nuestros orígenes. Hace 210 años, nuestros antepasados lucharon por la libertad. Hoy, en San Luis Ajajalpan, seguimos luchando por la libertad. Desde nuestros ancestros y hasta nuestros tiempos. El conocimiento nos hace libres, señores. Es por ello que hoy tenemos a un invitado especial, el maestro Franco Flores Morales, quien nos va a compartir un poquito o mucho de la historia de nuestro San Luis Ajajalpan. Desde la conquista hasta nuestros tiempos. Con ustedes, señores, el maestro Franco Flores Morales, nuestro invitado de honor. Muchas gracias, presidente. Gracias por que me hiciste. Saludo con gusto al honorable Cabildo de San Luis Ajajalpan y a toda la gran comunidad de esta bella comunidad de San Luis Ajajalpan, perteneciente al municipio de Tecali de Herrera. Hablar de historia, ¿verdad? Como decía nuestro presidente, pues es un mar de contenido. Efectivamente estamos conmemorando 210 años de la independencia nacional. De ahí han pasado pues muchas cosas, más de 2 siglos de historia. Sin embargo, pues los pueblos tienen más años que eso. Son milenarios, vamos a llamarlo así. Los pueblos son milenarios. Para el caso de San Luis Ajajalpan, pues nos tenemos que remitir pues a la gran geografía que abarcó en su momento la fundación de Tecali Señorío. Hay estudios que se han hecho, por supuesto, de años, estudios muy relevantes y muy serios, sobre que las comunidades pertenecientes a Tecali surgieron hace miles de años. Estamos hablando geográficamente de la cordillera del Tenso, de la cordillera del Techiman y la cordillera de Tepeaca. Esa demarcación, digamos, es donde se asentaron estas comunidades primigenias. No como ahora los conocemos, sino como dicen los historiadores, calpulis o barrios. Vamos a situar en una temporalidad que en el siglo XII de nuestra era se va a fundar el señorío de Cuauhtinchan. Entonces vamos a partir de ese siglo XII que el señorío de Cuauhtinchan se va a fundar gracias a un reparto de tierras que le fue dado en botín por el señorío de Cholula. Pues vamos a empezar desde ahí. Se ha investigado sobre todo en códices del siglo XVI, o que pasaron al siglo XVI, pero eran códices prehispánicos. En esos códices habla de que los de Cholula conquistaron a los pueblos olmecas chicalancas de la región, y posteriormente los de Cuauhtinchan, al apoyar a ellos, a los de Cholula, van a recibir como botín, digamos, un gran territorio geográfico en donde ya existían varios de estos calpulis de los cuales estamos hablando. Algunos antropólogos citan, por ejemplo, a los tecas, a los pozotecas, a los toxtepehuas como los más antiguos calpules de esta demarcación. ¿Qué va a pasar? Que Cuauhtinchan llega, se establece
y va a someter a estos calpulis, los va a convertir en sus vasallos, o como dicen los historiadores, van a pasar de pilis a ser más iguales. Entonces ahí vamos a empezar, y estas comunidades tienen que ver con eso, con ese sometimiento por medio de la guerra de Cuauhtémoc. Nos vamos a partir de que ya estamos en ese siglo XII, en donde el señorío de Cuauhtémoc pues va a estar ya, digamos, tomando el control de la región. Posteriormente, hablemos un poco también de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc abarcaba pues un inmenso territorio en las faldas del Pinal, de Huamantla, del Pico de Orizaba. Tenía un inmenso territorio y tenía varios grupos étnicos, no era un solo grupo étnico. Estamos hablando de que había el grupo étnico más dominante, que eran los chichimecas, y los pinomes, que eran de origen mixteco popoloca. Entonces el territorio de Cuauhtémoc era, digamos, multiétnico. No estamos diciendo que era uniforme. Había muchos grupos, digamos, al interior, y por consiguiente había muchos problemas. Había alianzas para la guerra, para que se pudieran librar del tributo que los mazahuales tenían que pagar a los señores. Vamos a decir que para el siglo XIV los problemas en la metrópoli de Cuauhtémoc eran pues muchos. Esos problemas orillaron a que se separaran, digamos, varios pueblos de la metrópoli. Por ejemplo, Tepeaca, por ejemplo, Acaxingo, Quecholac, Tecamachalco. En el caso de Tecali, estamos hablando de que en el siglo XIV, según la historiadora Mercedes Olivera, va a situar que en el siglo XIV, 1337, unos nobles de Cuauhtémoc se separan y fundan Tecali. Estamos hablando de 1337. Es la fecha que propone esta historiadora como fundación del señorío de Tecali. ¿Cuáles, los límites? ¿Dónde empiezan? ¿Dónde terminan? Pues el límite vamos a marcarlo como el cerro del Totolquetzale, que es un cerro muy importante, considerado sagrado. A partir de ahí, y vamos a lo que después serían las municipalidades del distrito de Tecali, ¿no? Vamos a hablar de Hueyotlipan, de Mixtla, de Atoyatempan, de Santa Clara, Huitziltepec. Por el río Atoyac, pues hablemos de San Juan Cicatlacoya, de San Miguel, Ahuescomac. Cerca de Cuauhtémoc, San Pedro Tatláhuac. Los barrios estaban sujetos a los señores de Tecali. Tecali estaba compuesto por lo que se le llama un altepetl. El altepetl era la ciudad, pero era el gobierno también. Entonces el altepetl tenía sujetos a 22 pueblos. ¿Qué pasó? Se podría decir que del siglo XIV a la llegada de los españoles en el siglo XVI, pues Tecali era un señorío, vamos a decirlo así, joven. Estaba en su apogeo cuando vino el contacto con los europeos. Eso también lo escribí hace tiempo en un libro que titulé Tecali en el tiempo. Ahí escribí que encontré un documento de una probanza, le llaman, del cacique de Tepeji de la Seda. En ese documento dice que cuando Hernán Cortés estaba conquistando la región, en el puente de Dios, que está Molcajac, que es límites, Molcajac límites con Tecali, va a tomar por la fuerza, por medio de las armas, a Tecali.
Entonces Tecali también es conquistado junto con estos señoríos que en su momento fueron unidos a Cuauhtincha en el siglo XVI, vamos a decirlo 1520. Por cierto, estamos festejando 500 años de esa conquista de los españoles, de las huestes españolas y sus aliados indígenas. Estamos conmemorando 500 años de esa conquista. Y Tecali pues también fue tomado por la fuerza. Y de ahí para acá ya hay más datos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en 1520 los españoles van a dejar como primer encomendero a Francisco de Montaño, que es la autoridad, digamos, que era los encomenderos, la mayoría pues eran militares que ayudaron a la conquista. Pues va a dejar ahí la autoridad a Francisco de Montaño, y los caciques de Tecali pues van a ser obligados a respetar a la nueva autoridad. Y vamos a decirlo, antes de que cayera Tenochtitlan un año después, ya en Tecali estamos hablando de que había un encomendero. Ahora bien, el tema de la evangelización tiene que ver un poquito más adelante. De más o menos 1530, en Tepeaca, ya van a contar con un guardián, con un prior principal de la orden franciscana, que va a estar encargado de la evangelización. Y van a hacer su primer convento, que también es importante aclarar que los conventos que hoy tenemos como reliquias no fueron los primeros, sino algunos fueron terceros, algunos fueron segundos. El caso de Tepeaca, el primer convento no se sabe de que ahora conocemos, que el convento de Tecali, que hoy tenemos esas ruinas, digamos, pues no era el primer convento. Pero estamos hablando de que en 1530 ya Tepeaca empieza, digamos, a evangelizar. Para esos años Tecali era considerado solamente una visita. Eso era realmente. Pasaron más o menos 10 años, de 1530 a 1540, y en Tecali en ese año van a fundar ya, digamos, el patronazgo, lo van a imponer los españoles, con ayuda. Todo esto es con ayuda de los indígenas. No, los historiadores ya saben, ¿no? Ahora la ciencia histórica ha cambiado. No es que los indígenas fueran, digamos, tratados siempre mal y fueran tratados como animales. No exactamente pasó así, sino que los caciques, con tal de seguir conservando sus privilegios, vieron la manera de acomodarse a esta nueva sociedad, a esta nueva política. Entonces los caciques de Tecali, que fueron bautizados, eso está escrito también, por ejemplo, un historiador americano de nombre John Chansey ha escrito del cacique que fue bautizado con el nombre de Miguel de Santiago, por ejemplo. Ese era el tlatoani al cual las parcialidades le rendían el tributo principal, y sus hijos estaban pues en diferentes territorios que eran pues, de su propiedad. Recordemos que los más iguales eran los que trabajaban la tierra, pero no eran dueños de la tierra, solamente la trabajaban, y los caciques pues eran los dueños. Entonces estamos hablando de que esa evangelización empezó en Tecali empezó en el año de 1540. En este año estamos conmemorando 480 años de la fundación del patronazgo de Santiago Apóstol y del primer convento. El convento que hoy tenemos, con las ruinas que tenemos, pues se hizo años posteriores, porque el primer convento no tenía la belleza, no tenía el material, digamos, que ostenta el convento, sino era un convento más sencillo. Así pasó con las fundaciones. Y ahí vamos a dejar un poco Tecali, vamos a hablar de San Luis Ajajalpan. Hay, por ejemplo, datos, ¿no?, de que estos calpulis pues ya existían. No sabemos realmente si la fundación, por ejemplo, de San Luis Ajajalpan fue aquí en el centro de la comunidad, donde está pues el ayuntamiento, el parque,
no se sabe realmente. Recordemos que las fundaciones pues tenían que ver con elementos simbólicos, con elementos geográficos. Para el caso de San Luis, pues ahí está el nombre, nos puede remitir a esa fundación. Voy a permitir mostrarles este texto que escribió Alfredo García Chávez en 1994. Ahí está el escudo de armas de San Luis Ajalpan y me voy a permitir leerlo. Dice: escudo heráldico de San Luis Ajalpan, escudo dividido en 3 cuarteles. En el cuartel superior izquierdo, sobre fondo azul cielo, una mazorca de oro que simboliza la agricultura. En el cuartel derecho, una corona de obispo con el nombre de San Luis, que representa al santo patrón del pueblo, San Luis Obispo. En el cuartel inferior, 2 símbolos prehispánicos del agua que simbolizan los 2 ajales, o como se decía, axales, con X. Sobre fondo gris, que es el color de la arena en donde nace el agua y de donde toma el nombre de Ajajalpan. Ajajalpan proviene de las raíces nahuas at, agua, xali, arena y pan, sobre o en. Así que Ajajalpan, para decir 2 nacimientos o corrientes de agua, se repite la palabra Ajajal, que es por lo que se escribe Ajajalpan. El escudo lleva bordadura de ondas en color azul, lo que representa la riqueza del agua que se encuentra en el subsuelo y que hace que la tierra sea fértil y produzca una gran variedad de cereales, frutas y legumbres. Pues ahí está este trabajo que hizo Alfredo García, y que pues parece, veo que está aquí afuera, aquí en el pasillo, digamos, está ahí muy pomposo, se ve muy bonito realmente el escudo. No sé, no tengo conocimiento de otras comunidades que tengan su escudo de armas, escudo heráldico, como se llamó aquí. Pues mis felicitaciones, que pues tiene que ver con esa identidad, ¿no?, de los pueblos, que tiene que ver también un poco con el trabajo de las autoridades, don Valentín, que a veces las autoridades pues pasan desapercibidas, y hay autoridades que ponen un granito de arena a la historia, a la cultura, al rescate de ambas, etc. Entonces ahí está esa parte de este año. No sé quién sería el presidente en esa época, pero bueno, ahí está ese escudo de armas que tiene que ver con San Luis Ajalpan, con la fundación. En otra ocasión platicábamos de que pues esos símbolos fundacionales pues tienen que ver con la cosmovisión, digamos, de los indígenas, con elementos simbólicos y con elementos geográficos. Entonces seguramente esos axaxales, vamos a decirlo así, los conocieron, sabían de su ubicación geográfica. Es difícil realmente dónde pudiera estar ese simbolismo fundacional. Ustedes que son originarios de acá y que pues desde jovencitos, desde niños, pues conocen la geografía, por ahí pudieran ubicar dónde pudiera estar ese simbolismo, pudiera ser, o simplemente es algo abstracto para los indígenas que fundaron el pueblo. Simplemente pues tiene que ver el agua, por ejemplo, fuente de vida. Sabemos, el otro día comentaba que pues, casi los mejores terrenos de siembra pues, están en San Luis, Santa Cruz, poco San Buenaventura. Tecali tiene también terrenos cerca de Santa Cruz, Ajalpan. Pues son los mejores terrenos, quizás también tenga que ver con eso, con los arenales, esa tierra arenosa, no sé. Tiene que ver definitivamente con la agricultura, porque ahí están los símbolos: el agua, la arena, la siembra. Tiene que ver. Entonces, ahí vamos a empezar, ¿no? Y luego decíamos que en 1599, en una relación que hay, voy a permitir aquí leer textualmente este libro que escribió el doctor Alfaro, Gustavo Rafael Alfaro Ramírez, así se llama el autor, que por cierto este libro se presentó en el 2012.
Y ahí estuvo con nosotros este historiador. Y dice así, hay una relación del año de 1599, o sea, antes de que terminara el siglo XVI, ahí está la relación. Y dice, pueblos evangelizados por los franciscanos desde el convento de Tecali. Año de 1599, Santiago, Santa María Concepción Cuatla, San Francisco Coatepec, San Buenaventura Tlacpac, Santa Isabel Acocotla, San Martín Esmexoxuca, San Lorenzo Tezcatzinco, Santa María Nativitas Tochtepec, San Bartolomé Tlalcaltech, San Salvador Tehuistlán, Santa María Asunción Aguatepec, Santa Clara Huitziltepec, San Miguel Acuescomac, San Bernardino Tepenene, San Antonio Tezcalcingo, San Juan Cicatlacoyan, Santa María Anunciación Matlancingo, Santísima Trinidad Soyatepec, San Pedro Alpatlahuacan, San Baltasar Cacaluapa, San Jerónimo Almolocan y San Luis Axacalpan. Aquí está. Pues aquí está San Luis, aquí lo escriben así, de esta manera, digamos, más antigua, más anterior, San Luis Axacalpan. Estamos hablando de que ya Mercedes Olivera cita ya que en ese año de finales del siglo XVI, pues ya San Luis está en el contexto de la evangelización. Es decir, que los frailes ya han bautizado al pueblo con el nombre de San Luis, por el santo, ¿verdad? San Luis Obispo, tengo conocimiento, San Luis Obispo. Entonces ahí estamos hablando de que aparece otra vez ya, digamos, en el siglo XVI, hablemos, entonces decíamos, Preci, de esa historia que es larga, ¿no? Entonces ahí está, digamos, para ubicar cierta temporalidad, ahí está. San Axacalpan. Posteriormente, pues, ahí vamos siguiendo la historia, ¿no? O sea, en el siglo XVII, por ejemplo, Tecali va a tener, va a ser parte de la Alcaldía Mayor de Tepeaca. A finales del siglo XVIII está el mapa, está un mapa allá en Tecali, cabecera, está un mapa que maravilloso, realmente muy pocas ciudades tienen esos datos. Y ahí en ese mapa que escribió el alcalde mayor, ya Tecali ya no era, digamos, parte de la alcaldía de Tepeaca, sino que ya tenía su propio alcalde mayor, don Manuel del Sello Somoza. Ahí en ese mapa, pues quiero comentar que están los pueblos de los que hemos hablado. Esos pueblos que, si ustedes lo van analizando, han estado ahí desde épocas prehispánicas. Estamos hablando del siglo XVIII, en ese mapa aparecen estos pueblos que fueron evangelizados en el XVI, siguen existiendo. A lo mejor los nombres ya no tanto, ¿verdad? Pero se me hace un poco interesante saber qué pasó, por ejemplo, Santísima Trinidad Soyapetlayoca, y ahora la conocemos como Santísima Trinidad, no me acuerdo, Tianguismanalco, ¿no? Tianguismanalco. Pues ahí estamos. Entonces estamos diciendo que en el siglo XVIII, en ese mapa, aparecen esos pueblos y ahí aparece San Luis Axacalpan. Ahí está, aquí está una leve imagen muy sencilla de ese mapa que está allá en Tecali y que por aquí, pues no se va a ver obvio, pero ahí está, en dirección siempre a la fundación de Tepeaca, ¿no? Está Tecali, yo siempre veo el mapa, ¿no? Está Tecali, está el árbol famoso ahuehuete que ahora ya no existe, está ahí el arbolito y está San Luis, está Tepeaca. Esa es la ruta. Tecali, el arbolito, el ahuehuete que ya no existe pero estuvo muchos siglos, la fundación de San Luis y Tepeaca. Es siempre así. Entonces ahí está en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII. En el siglo XIX, digamos, por hacer un recorrido así breve, pues vamos a hablar, por ejemplo, de la famosa gesta heroica de Tecali Herrera, del coronel Ambrosio Herrera. Vamos a mencionar que después de la Guerra de Reforma, vamos a decirlo así, la Guerra de Reforma fue un conflicto entre dos bandos políticos y militares. Duró 3 años y al final los liberales
salieron avantes con la famosa derrota en San Miguel Calpulalpan, Tlaxcala. Ahí van a perder los conservadores y el presidente Juárez va otra vez a entrar a la capital. Lo mismo pasa con Puebla, que en el año de 1860 va a poder regresar de esa gubernatura errante, digamos, de don Miguel Cástulo Alatriste, que era el gobernador. En Puebla había dos gobiernos, el conservador, que estaba en la capital, y el liberal, que andaba errante por la Sierra Norte. Pero cuando pierden los conservadores, tanto en la capital como en el estado, van a regresar las autoridades. Y pasó en Puebla, en el año de 1860, va a nombrar Miguel Cástulo Alatriste a las autoridades del distrito y va a nombrar a Ambrosio Herrera como jefe político. Entonces, pero los conservadores no se van a seguir, digamos, combatiendo, y se armaron nuevamente en lo que se le llamó los grupos reaccionarios. Entonces, esos grupos reaccionarios eran gavillas de exmilitares, de conservadores, eran apoyados por grandes comerciantes, latifundistas, etc. Entonces, estos reaccionarios andaban, pues, francamente asolando los distritos. Andaban, pues, se aparecían, hacían sus desmanes, robaban, asaltaban, etc. Se iban a otro, y así pasó. Entonces, el jefe político, una de sus misiones era formar la Guardia Nacional. Entonces va a formar la Guardia Nacional, y aquí entran las comunidades otra vez del distrito. En el caso de San Luis Ajajalpan, pues aparece que en el 1 de mayo de 1861 ya estaban integrados los habitantes que por el decreto, por la ley, digamos, tenían que inscribirse como reclutas, vamos a decirlo así, a la Guardia Nacional. Y ahí está la lista. Ahí están los nombres de los habitantes de San Luis que se inscribieron por esa ley a la Guardia Nacional, y que ahí está, digamos, pues su oficio que tenían, la edad que contaban en esa época, y que en determinado momento, pues, el jefe político tenía que darles entrenamiento. O sea, yo encontré, por ejemplo, que les llegaron algunos pertrechos de guerra del gobernador del estado. Se sabía que andaban asolando ya los reaccionarios, algunas armas se distribuyeron. Realmente el ataque fue sorpresivo. Estamos hablando del 25 de agosto de 1861. El jefe político, que radicaba en la cabecera del distrito, pues lo que hizo es defender la plaza como pudo. Se habla, por ejemplo, en el decreto, que eso es oficial, es un decreto. No quiere decir que exactamente pasó así, eso es un decreto. Se habla de que hubo 40 combatientes y al final tuvieron que entregar la plaza, porque los reaccionarios eran, también ahí lo dice el decreto, 1200. No se sabe si traían artillería, sabe de infantería, hay registros, ahí están las oquedades en el convento de la Balacera. En la pared del curato fusilan al jefe político sin hacerle ningún juicio. Aquí en este libro el historiador Gustavo Rafael Alfaro encontró en el archivo parroquial, encontró ahí la partida de defunción del coronel, que, déjeme hacer un breve comentario, fue coronel post-mortem. No, en realidad no era militar, era un político. Pero al él formar la Guardia Nacional, los integrantes nombraban al coronel y al capitán, y el cargo de coronel cayó en el jefe político, y en el cargo de capitán, pues, de Mariano Mota, que yo encontré ahí en el archivo municipal a un José Mariano Mota. No sé si sea el mismo, pero el caso es que fueron fusilados Ambrosio Herrera, Mariano Mota, y el gobernador interino de Puebla va a determinar mediante un decreto que en lo sucesivo se llame Tecali de Herrera por el coronel y Amozoc de Mota por el capitán Mariano Mota.
Entonces ahí está, realmente sabe muy poco de la biografía del coronel y de Mariano Mota. Yo lo único que encontré en el archivo fue un Mariano Mota de 25 años de edad, que también era músico y era escribano. Tal vez estemos hablando de él, no he hecho investigación más allá de eso. Entonces ahí está cómo las comunidades forman parte de la Guardia Nacional. En su momento, pues si eran requeridos, digamos, por el jefe político, pues tenían que ir, todos esos habitantes que les comento, pues a prestar su servicio militar, a recibir entrenamiento, y en determinado momento, pues para eso fue creada la Guardia, para defender de los enemigos de las leyes de reforma. Entonces ahí está la participación de las comunidades, y en este caso de San Luis. Ya para terminar, en el siglo XX, pues ahí ya nos tocó vivir parte de él, yo nací en el siglo XX. Pues Don Vale pues, también. No sé, aquí hay algunos jóvenes que ya son del siglo XXI, pero del siglo XX, pues ahí estamos, nos tocó vivir. O sea, San Luis Ajalpan, pues yo recuerdo así algo, ¿no? Siempre las canaletas de agua, ¿no? O sea, hablemos de agua, siempre San Luis. Ahora el riego creo que ya no es así, ahora ya es por mangueras, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes pasabas a Tepeaca y veías una abundante torrente de agua, siempre. Pues la agricultura, ya San Luis, pues todos nos subimos a los surianos, ¿no? A los que le llaman ahora, ¿no? Bueno, le llamaron desde entonces los guajoloteros famosos de San Antonio Juárez, de Don Silvino, de Don Toribio. Todos aquí pasábamos y íbamos. ¿Qué ha pasado con San Luis? Pues no sé en qué año hicieron la presidencia, no sé si tienen el registro, cuando hicieron aquí el palacio, ahí debe estar por ahí el registro. Del templo de San Luis, pues lo omitió hace rato, en el siglo XVIII, los templos. Hay registros también en el archivo de cómo piden, los pueblos piden a Tecali que los apoye con el pago del acarreo o el flete, digamos, de la piedra de Tepetate para hacer los templos. O sea, no quiere decir que en el siglo XVIII apenas estaba la fundación católica, no. Quiere decir que en el siglo XVIII mejoraron el templo o lo hicieron, pero ya la fundación católica ya estaba anteriormente. Entonces ahí decíamos, pues vamos en el siglo XX, pues ahí están esos datos. Y pues en su momento pues pudiéramos profundizar pues en cada etapa, ¿no? Por ahorita, pues si me permite ahí dejarla sobre digamos, este breve recorrido histórico de San Luis Ajalpan. Y pues también, si me permites, mandar un saludo ahí a la página 480 aniversario de la Fundación de Tecali, al colectivo social y cultural por Tecali, también que ha estado impulsando la historia también y me han invitado a participar. Y pues un saludo para todos. Y pues ya para finalizar, nuevamente agradecerles al ayuntamiento y esperemos que sigas con esa idea de promover la cultura. También los felicito por la construcción que hicieron, está muy, muy bonita. La construcción quedó, la verdad, muy bien. Creo que están funcionando bien las cosas aquí en San Luis y pues un abrazo a todos. Gracias, profesor, maestro. De verdad que es bastante interesante el tema de historia. Definitivamente creo que esta hora aproximadamente que narraste no es el tiempo que se requiere finalmente para escuchar todo lo grande, ¿no? Lo que nos interesa realmente, la historia desde el origen hasta los tiempos actuales. Pero de alguna manera agradezco, maestro, la intervención, la participación. Nosotros tenemos esa inquietud, mis compañeros y yo estamos tratando de encontrarla, de encontrar nuestros orígenes para así poderle también contar pues a toda nuestra gente, familiares, amigos, vecinos de esta comunidad de San Luis Ajalpan. Efectivamente, lo mencionaste, tenemos un muro que lo llamamos nosotros Plaza de Armas. Plaza de Armas para conmemorar, llevar a cabo las diferentes fechas llamativas,
Tan es así que iniciamos el 25 de agosto 2020 y pues bueno, tenemos ya en puerta el 15 de septiembre 2020 y así sucesivamente seguir y continuar con todas las conmemoraciones. Nos quedó bonito, gracias a la aportación de la gente de San Luis Acajalpa, que nos ha apoyado en la primera etapa del proyecto Remodelación Nuestra Esplanada. Es la primera parte que ya concluimos, que se llevó a cabo gracias al apoyo económico que en su momento aportaron. Lo tuvimos que frenar, digámoslo así, por el tema de pandemia que ya todos conocemos, en apoyo precisamente al bolsillo, porque estamos conscientes de la situación, pero vamos a retomar nuevamente para poder seguir trabajando y que nuestro proyecto finalmente quede al 100%. Ese es el objetivo, esa es la meta y lo vamos a lograr siempre y cuando con el apoyo de toda la gente de la comunidad de San Luis Acajalpa. Es por ello que los exhorto nuevamente a todos los vecinos de esta Junta Auxiliar a que nos sigan apoyando. Es muy importante, así como también muy importante la intervención, maestro. Gracias. Muchas gracias, saludos a toda nuestra gente y espero vernos pronto. ¡Y viva México, señores! ¡Que viva!